estudio, en el nombre del Señor, lo vamos a hacer orando. Pastora Yamín, por favor, ¿nos ayudan en esta oración? Padre, Madre Celestial, Amén. te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, ya, Padre Celestial. Ya terminando este día, Padre amado, te agradecemos, Padre Celestial, que tú has sido con nosotros, Señor. Amén. Lo bueno, lo malo, tú has sido con nosotros, Señor amado. Y Dios amado, en esta hora te pido, Padre Celestial, que tú nos ayudes a nosotros con la hermana Yerna a tener espíritu discípulo, poder comprender, abrir nuestra mente y entender, Padre Celestial, tu palabra, Padre Celestial, y poder memorizarla y atesorarla, Padre Celestial. Ayúdanos con nuestra memoria, Padre Celestial, muchas veces frágil, Padre Celestial, y ayúdanos, Padre bendito. Te rogamos que tú le des gracia a tu instrumento, Padre Celestial, que te sea revestiéndole, Señor, de tu gracia, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hoy día empezamos con una nueva sección de estudio. Gracias al Señor, estos últimos casi 8 meses estuvimos estudiando, haciendo un panorama bíblico de la Biblia, pero con una óptica pentecostal. Así que gracias al Señor estuvimos bastante bien. Amén. Ya podemos tener un concepto, por lo menos, no sé si bien básico, de un panorama bíblico que era muy necesario. ¿Ya? Hoy día iniciamos, y esto va a ser de largo aliento, un estudio de doctrinas bíblicas. ¿Ya? Ese va a ser este ciclo de estudio. ¿Ya? El azul. ¿Está el negro por ahí, amor? Ya. Este es el estudio de doctrina bíblica. Va a ser que vamos a dar inicio. Pero antes de entrarnos a la doctrina bíblica, ¿ya? Y para hacer mención, para que tengan en conocimiento, y también hoy día empezamos esta modalidad de transmitir en vivo, ya que algunos hermanos que siguen las publicaciones por YouTube que subimos, nos pidieron que si podríamos hacerlo en vivo, y vamos a ver cómo funciona este sistema, ¿ya? Igual hay tiempo cuando tenemos las clases que no se transmiten en vivo, hay momentos de pregunta y respuesta, también puede haber esa instancia un poco más íntimo, ahí puedo bloquear el micrófono para que no se escuche, pero vamos con toda normalidad. La idea es que vayamos no solamente tirando información, sino que también podamos todos asimilando esta información y concibiéndola en nosotros y poniéndola por práctica, ¿ya? Como concepto, las doctrinas bíblicas la tenemos como doctrina o teología sistemática, ¿ya? Nosotros lo vamos, mayoritariamente en teología sistemática de Orton y la de Wayne Grudem. Pero también nuestro pastor Jerónimo tiene un compendio, un almanaque, donde también esta va a ser base para nosotros, donde vamos a ir delineando nuestra doctrina bíblica, porque nosotros la vamos a ver desde una perspectiva pentecostal. Nosotros somos pentecostal, tenemos teología, aunque no desarrollada como muchos hermanos reformados, pero tenemos esa visión, tenemos el peso y también tenemos el estudio para poder analizar desde esa óptica las doctrinas bíblicas, ¿ya? Pero antes de entrarnos a este fascinante estudio, vamos a hacer una pequeña introducción ya que vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la doctrina bíblica que están en la Biblia, hay que tener en cuenta de cómo estudiar la Biblia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lectura eficaz de la Biblia, y aquí me voy a apoyar en la enseñanza sistemática de este libro, que se llama Lectura eficaz de la Biblia, que es del pastor o teólogo Gordon Fee. Gordon Fee es un gran erudito pentecostal, así que muchas de las enseñanzas de esta primera parte va a estar basada en ese libro, y muchos contenidos, títulos
de la estructura sistemática que vamos a seguir van a ser de ese libro, ¿ya? Eso no quiere decir que también vamos a sacar de otras fuentes o de otros materiales. Bien, entonces, como dijo alguien por ahí, vamos a lo que vinimos. Ya, ahora, surge la primera consulta. Nosotros cuando llegamos al cristianismo, ¿cierto? Cuando llegamos al Evangelio, ¿qué es lo primero que nos encontramos? La carta magna del Evangelio, la Biblia. Entonces, nosotros cuando llegamos, nos pasan la Biblia a un testamento gedeón de ese azulito, cuando empezamos a empezar a conocer la escritura bíblica, y nos encontramos en este punto. Recién iniciado, recién conociendo este mundo espiritual, cristiano, y se nos dice desde el púlpito que esta es la carta magna que se debe guiar cada cristiano, ¿cierto? La Biblia. Y le dice, hermano, léala. Hermano, tiene que estudiar la Biblia, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando nosotros leemos la Biblia y tratamos de predicar al hoy, ahora, hacemos este viaje. Cuando nosotros la leemos bajo nuestra óptica, bajo nuestra carga emocional o estructural que nosotros hemos venido arrastrando, ya sea con un trasfondo pentecostal, reformado, con un trasfondo de iglesia, lo leemos bajo esa óptica, ¿ya? Bien. O también lo leemos bajo lo que nosotros estemos pasando en aquel momento, ¿ya? Entonces, esa lectura bíblica está condicionada a mi contexto inmediato. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, y no estamos diciendo que sea algo que lo hagamos de mala manera o maliciosamente, sino que por ignorancia hacemos este traspaso. Tomamos la Biblia, la leemos y como dice Gordon Fee en su libro, todo lector es un intérprete. Aquel que diga, no, yo no interpreto la Biblia, yo la leo tal cual como es, no, porque cada uno tiene que dar su interpretación de lo que está leyendo, ¿ya? El tema no es que si debamos o no debamos interpretarla, es cómo nosotros, o con qué lupa, por así decirlo, interpretamos lo que estamos leyendo y viendo. O como también dijo en su libro Sproul, todos somos teólogos, todo el mundo, sea cristiano o no cristiano, es teólogo, ¿ya? Porque cada ser humano tiene algo que decir de Dios. Sea bueno o sea malo, sea correcto o sea incorrecto, sea con conocimiento o ignorantemente, pero todos tienen algún discurso de decir respecto a Dios, ¿ya? Entonces, antes de este paso, y algunos dicen, no, si usted tiene que solamente leerla, sí, la tiene que leer, pero también la tiene que interpretar. Pero el problema muchas veces, como dice el pastor Gordon, muchas veces no es el problema que no entendamos la Biblia. Muchas veces entendemos muy bien la Biblia y no la aplicamos. Ahí hay el problema. Mire, vayamos a Filipenses 2:14, ¿ya? Sí. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Listo. Ahora, ¿qué parte de difícil o de complicación tiene interpretar ese texto? No. Hacer todo sin murmuración y sin contienda. Eso lo entendemos todos. Sí. Pero muchas veces no se aplica. Entonces, el problema muchas veces no es lo que nosotros
no entendemos aún, sino lo que entendemos y no aplicamos, ¿ya? Como dicen algunos, muchas veces algunos estudian la Biblia para encontrar o descubrir algo. Hubo un tiempo que se hablaba mucho, una palabra fresca, claro, una palabra viva, tengo una nueva revelación. Y eso más que nada se sienta o está edificado en la base del orgullo, de que la gente vea, oh, mira lo que descubrió, ¿ya? Y muchas veces, no muchas veces, siempre se caen en esos errores, porque nuestro afán no es tratar de descubrir la quinta pata al gato, sino que ver lo que está diciendo, aplicarlo, asimilarlo y ponerlo en práctica, ¿ya? Amén. Entonces, partiendo de la base que todos nosotros tenemos esta necesidad, llegamos al Evangelio y nos presentan al tiro la Biblia. Nos dice, usted tiene que leerla, tiene que pasar tiempo de meditación, tiene que estudiar la Biblia. Pero no nos dicen cómo debemos estudiar este libro, porque si nosotros lo leemos ahora, vamos a ver muchas cosas que no se aplican. O tratamos de aplicar cosas en este tiempo que son anacrónicas, que son fuera del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, Romanos 13:14. ¿Alguien tiene otra versión de la Biblia? ¿Qué traduce? No, el Reino Valera. ¿Y en tu aplicación, amor? No funciona. Pero estoy transmitiendo. Ya dice Ya. Romanos 13:14, ¿cierto? Sí, 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Listo. Acá yo parece que no. Ya. Se me pega. Ya. Dice, revestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Que, así, sin mayor estudio, sin ver otra traducción, ¿qué piensan ustedes al leer ese texto rápidamente? Que tenemos que andar en el Señor y no tenemos que hacer lo malo, o sea, no tenemos que hacer lo que el pecado. Cuando nosotros leemos nuestra carne, ¿a qué asimilamos? Al cuerpo, Sí, al cuerpo físico, ¿cierto? A lo pecaminoso, no al pecado. Sí, el Ya. pecado. Pero a nuestro cuerpo físico. Ya. Muchas veces y yo lo he escuchado, se habla sobre, claro, nuestro cuerpo físico, ¿ya? Pero la NBI, si la tiene por ahí, hermana Yanna, Eso es lo que tengo. ¿ya? Ya, pero para ir más rápido, Acá está. ya, dice, Mm. 14:13. Por tanto, dejemos de juzgarnos uno a otro, más bien propónganse no tener tropiezo ni obstáculo al hermano. Ya. ¿Ahí se menciona la carne? No, No. ¿Qué es lo que se menciona? Lo que hace alusión ahí, Romanos 14:13, ¿cierto? sí, Lo que hace alusión ahí es al espíritu que mueve la carne. ¿Ya? O en otra traducción lo que dice la esencia de pecado o de apetito desorden o la naturaleza del pecado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos y en toda iglesia se habla, no, aquí se enseña la sana doctrina. Aquí nosotros lo que hablamos es en la palabra, directamente la palabra y nada más que la palabra, ¿cierto? Lo que pasa con eso es que es verdad, pero cuando entramos en el área chica, no saben cómo defender cuando dicen que es sana doctrina. Por ejemplo, hay un escritor del movimiento de la prosperidad que en su libro empieza y dice, y lo cito tal cual, dice, uno de los de este evangelio de la prosperidad dice que él busca, y su libro comienza así, él busca el significado llano de la Biblia y que afirma que la palabra de Dios es fundamental, no la rechaza, es fundamental. Y a lo largo de este estudio de mi libro, yo solamente trato y pido al Señor que me dé el significado llano y puro de la Escritura. Lo importante no es lo que pensamos, sino lo que de verdad dice la Escritura. Con esa introducción,
le compro al compadre. Pero cuando vamos al área chica, cuando cita el texto de 3 Juan capítulo 2, cuando le habla la salutación a Gayo, a su querido amigo, dice, espero que seas prosperado en todo, que tenga buena salud, así como prospera tu alma. Y ahí ya se me desvía el compadre. Entonces ahí hace afirmación de que lo que es principal y primordial es la prosperidad. ¿Ya? Incluso hace un juego de palabras que cambia el significado, que dice, si usted es próspero, quiere decir que espiritualmente es próspero. Y lo que está diciendo Juan es todo lo contrario. Si tu espiritualidad, tu espíritu está próspero con Dios, lo demás viene por añadidura, ¿ya? Pero aquí hace ese juego. Y cuando también llega al ejemplo en Marcos capítulo 10 del joven rico, también se da una voltereta, pero si nosotros nos quedamos con ese significado y le compramos, sí, este hombre dice que lo único que busca es la sana doctrina y lo que dice la Biblia, ¿ya? Entonces hay que tener ojo porque, por ejemplo, nosotros somos dispensacionalistas y tenemos pasaje bíblico para defender nuestra postura. Frente a las otras posturas escatológicas del fin de los tiempos, nuestros hermanos reformados y pactuales también tienen base bíblica. ¿Y quién tiene la razón? Si los dos estamos tirando textos bíblicos, nosotros porque somos los mejores. No. Somos el mejor país de Chile. Entonces, el tema no se basa precisamente si nosotros, por citar textos bíblicos, estamos siendo sana doctrina o estamos aplicando bien, o estamos haciendo una buena interpretación, sino que si cuando ocupamos ese texto bíblico, calza para afirmar o refutar lo que nosotros estamos sosteniendo. Y como un caso extremo de cuando el enemigo fue a tentar a Jesús. Claro. Le citó la escritura. Sí. Exacto. Está bien citada, de una forma perfecta. Sí, también citada, pero mal aplicada. Pero mal aplicada. Y ese es lo que Jesús le reprochaba a los fariseos. Los fariseos conocían la escritura. Cuando Jesús le decía a los fariseos y el escriba, ¿acaso no habéis leído? Eso era un ataque directo a su propio orgullo, porque el orgullo de los fariseos y el escriba era porque sabían leer y tenían el Torá y la ley mosaica en su cabeza y sabían, y se dedicaban desde niños, desde los 8 años, le pasaban la ley mosaica, le pasaban todo, y se dedicaban toda su vida a eso. Esa es su gran fortaleza de autoridad frente al pueblo, de que ellos conocían la ley y el pueblo no. Entonces, que venga un flaco, un carpintero que le diga, ¿acaso no habéis leído? Es como, entonces, eso es lo que le atacaba a Jesús a los fariseos, que conocían la ley, pero la aplicaban mal. ¿Ya? Por eso le dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ahí está el error. Y es ahí donde nos caemos muchas veces. Ahora, para entender el sacro libro que nosotros tenemos en nuestra mano, la Biblia, debemos entender que la Biblia tiene una similitud con Jesús. Es tanto hombre como divina. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. La Biblia igual. La Biblia es inspirada, exhalada, inhalada por Dios, que movió a hombres a escribir. Eso no lo vamos a negar. No podemos decir que la Biblia cayó del cielo y cuando cayó en el aire se iban juntando las hojas, las palabras y cayó en la mano de Pablo. No, Dios ocupó a hombres, totalmente hombres, para poder escribir la palabra. ¿Ya? El mismo hecho del Apocalipsis. Le decía, escribe lo que has visto. Claro, escribe lo que has visto y Juan en su vocabulario trataba de explicar con palabras terrenales lo que él veía en la gloria celestial. ¿Ya? Ahora, para poder tener en cuenta esto, que la Biblia es humana y divina, que esto es la naturaleza de la Biblia, ¿ya? Teniendo en cuenta que la Biblia es humana y divina, al nosotros leerla tenemos que entender que esa escritura está condicionada al lenguaje del tiempo,
a la cultura en la que originalmente se escribió, y en algunos casos condicionada a la tradición, a la cultura de la tradición oral, ¿ya? Por la cual se escribía. Recordemos que por muchos años no había escritura, solamente se transmitía oralmente, de boca en boca, y por eso se hacía este acto de que debían los padres enseñar a los hijos todos los sábados, ¿ya? El Sabbat no era un día de descanso para ir a Fantasilandia, sino que era un retiro espiritual de toda la familia, donde tenían que escuchar la palabra de Dios. Entonces es aquí donde caen en error muchos hermanos de nuestra línea pentecostal. ¿Por qué? Porque si la condicionamos que es solamente divina y la tratamos sobre en ese aspecto que es divina, caemos en el error de que todo lo que dice ahí es imperativo y es una ordenanza. Y hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, por eso muchos hermanos caen en el error cuando leen Deuteronomio 22:5. ¿Vamos a ese pasaje? Deuteronomio, que le encuentro y lo leo. Sí, ¿verdad? Sí. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, Dios cualquiera que hace esto. Ya. El problema de muchos hermanos pentecostales es que tomar literalmente esto. Entonces, por eso es pecaminoso para los ojos de algunos que una mujer ocupe pantalón o short, ¿ya? O sudadera. Es pecaminoso. Y lo toman literal. Pero, si fuésemos así, hay muchas cosas que si uno va más abajo o lee, hay muchas cosas que no seguimos al pie de la letra. Por ejemplo, el versículo 8 dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu cabeza si de él cayere alguno. O sea, si hace casa, edifica casa, ¿Qué pretil? es como una baranda. ¿Ya? Si edifica casa, en el techo tiene que hacer una baranda. Ahí lo dice, está textual. O, por ejemplo, cuando vamos a Deuteronomio y habla sobre que no imprimiréis el nombre de tus muertos en tu cuerpo, ¿cierto? Ese lo ocupan mucho para no hacerse tatuaje, ¿cierto? Sí. Pero si leemos más abajo, también nos dice que no puedes vestir prenda con dos hilos, o sea, con dos tipos de género, de tela, ¿ya? O sea, lo que nosotros ocupamos hoy día, todo está por No, 2, 3, poliéster, algodón, nylon y todas esas cosas. ¿Ya? O también dice que no pasarás navaja sobre tu barbilla. Tu barbilla. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando caemos en ese error de ser tan literales, si seguimos literales en cuanto al tema anacrónico, ¿ya? Porque en ese tiempo era normal hacer esa distinción, pero ahora no. Ahora son normas totalmente anacrónicas lo que se está imponiendo. ¿Ya? Ahora, eso caemos en el lado de que cuando lo queremos ver solamente que es divina. Y ahí está en ese espíritu cuando se quiere contradecir, no, que la Biblia no tiene errores. Entonces, ¿por qué? Porque es divina y Dios la creó y no tiene ningún error. En cuanto a temas salvíficos, doctrinales, no tienen ningún error. Pueden haber alguna discrepancia en cuanto y ahí lo vamos a ver más adelante, en cuanto a punto, a interpretación, a geolocalizaciones. Eso puede haber una pequeña discrepancia, pero es mínima. Y después lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema del canon y esas cosas. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí. Ahora, debemos quitar el miedo de ver que la Biblia también es humana. Y de hecho, nos alienta a nosotros de que sea un poco humana.
una de las cosas importantes del lado humano de la Biblia es que a fin de comunicar su palabra a toda condición humana, Dios decidió utilizar casi todo tipo de comunicación. Por ejemplo, tenemos genealogía, relato histórico, parábola, poesía, cántico, cartas, bosquejo biográfico, sermones, revelaciones apocalípticas, sermones proféticos, tenemos acertijos, hay de todo, hay una riqueza literaria en la Biblia que es muy hermosa y llamativa. Y al entender eso, debemos entender que cuando nosotros traemos al aquí y a la ahora, no podemos interpretar un salmo como si estuviéramos interpretando la ley. O Levítico. No puedo leer yo Proverbio con la misma intención que leo los salmos, o viceversa. O Cantar de los Cantares. O una carta paulina. ¿Ya? Entonces ahí debemos tener otro. El otro aspecto también que nos alienta, que la palabra de Dios para nosotros fue antes también palabra de Dios para ellos. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros leemos profecías como si fuesen dedicadas solamente a Chile. Por ejemplo, hace poco había un revuelo en las redes sociales por el eclipse. Y muchos dijeron que iban a haber 3 días de oscuridad y que en el medio del eclipse iba a ser el rapto de la iglesia. Y lamentablemente eso es un flaco favor para nosotros que somos dispensacionalistas, porque nos hacen memes referentes a estos compadres que también salieron el tema de la dispensación y no nos ayudan en nada. Pero fue un caos eso. 3 días de oscuridad, que cuando esté en el clímax ¿cómo se llama? Del eclipse, si hay la iglesia y todo. Hasta el momento aquí estamos. ¿Ah? Aquí está. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cuál es la primera parte que nosotros ya? Debemos entender que este viaje de tomar el texto bíblico y traerlo al hoy, a la hora, está bien cuando somos nuevos en el Evangelio. Cuando no nos han enseñado cómo debemos leer la Biblia. Pero para nosotros ahora, nosotros debemos dar un viaje al pasado. Como la palabra de Dios que nosotros leemos es para nosotros, pero también primeramente fue para ellos, para cuando se le escribió a los primeros oyentes, nosotros tenemos que hacer ese viaje. Tenemos que ir al ellos, al entonces. Ellos, entonces. ¿Ya? Tenemos que ir a ellos, imaginarnos a ellos en su época, en su tiempo, en su contexto histórico, en su momento geopolítico, socioeconómico, cultural, en ellos, ¿ya? Y ese viaje, teológicamente, tiene un nombre que se llama exégesis. ¿Por qué se llama exégesis? Porque cuando se formuló todo esto, era la palabra correcta para ponerle ese nombre. Exégesis. ¿Ya? Ahora, la exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia para descubrir el significado original que tenía. O sea, básicamente es una tarea de historia. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que es la exégesis? Es descubrir el significado original. ¿Ya? Eso es exégesis, descubrir el significado original del texto. Ahora, esto se hace no solamente con la Biblia, se puede y se debe hacer con cualquier documento histórico. ¿Ya? La Odisea, Platón, todo eso, Napoleón, todos esos documentos históricos, tanto esto se hace, el exégesis sirve para
documentos sacros y no sacros, ¿ya? Entonces, en sí la exégesis es una tarea histórica. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha escuchado decir de un predicador decir lo siguiente? Lo que Jesús quiso decir con eso era esto. O en aquellos días ellos acostumbraban a hacer tales cosas. Ya. Lo que está haciendo ahí es un trabajo exegético. De llevarlo por aquel lugar al ellos y al entonces, para luego lo que ellos vieron, entendieron, sintieron, traerlo a nosotros ahora. ¿Ya? Por eso, actualmente, aunque la Biblia habla y nos dice que saludar con ósculo santo, no se practica. Pero con la manito basta y sobra. Mira que anda besando a medio mundo, ¿no? Tampoco. ¿Ya? Pero, ¿estamos desobedeciendo esa ley? No. Simplemente habla de la costumbre de aquella época de respeto, cariño y fraternal. Pero ese mismo respeto, cariño y fraternalmente, hoy lo expreso con un saludo de mano y un abrazo. Sin la necesidad del ósculo santo. ¿Ya? En aquella época todo el mundo se saludaba de beso. Incluso ahora en España aún se sigue haciendo. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia del mandato? No, en ese entonces, que el saludarse con ósculo estaba bien, era algo cultural. Era la parte, el apellido santo, que él había que hacerlo con las personas de nuestra comunidad, pero obviamente en un sentido cultural de respeto. ¿Ya? Ahora, cuando hacemos exégesis podemos encontrar dos problemas, ¿ya? Una, que es la exégesis cuando es muy reservada o selectiva, ¿ya? Cuando es muy selectiva. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 13. Cuando es muy selectiva y forzada y aplicamos nuestra óptica de escuela 13, versículo de cartero. Versículo 10. No, del 9. Lo leo, le dice. 13, versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. ¿Cierto? Ya. Aquí lo que está hablando el profeta, todos conocemos ese pasaje, ese capítulo que está hablando el apóstol Pablo, es sobre el don de lengua, la profecía. ¿Cierto? Sí. Nuestros hermanos cesacionistas, cuando leen el pasaje, cuando venga lo perfecto, ellos lo asocian y lo aluden al canon bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Ellos interpretan esto, y no es algo que yo esté diciendo o especulando, sino que ellos lo han dicho en su conferencia. Josué Grauman también lo dijo hace un año, 2 años atrás, en la conferencia de expositores de John MacArthur, dijo eso. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. O sea, hermano, el canon, la Biblia es perfecta. Entonces, esto es lo perfecto. Ya llegó lo perfecto. Entonces, la lengua y la profecía acabaron. Pero el texto no dice eso. El texto no dice eso cuando venga lo perfecto. No está aludiendo al canon bíblico, a la Biblia. Es más, está aludiendo a la segunda venida de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ellos hacen exégesis y arman ese cuento o esa historia para solventar selectivamente su pensamiento teológico. Entonces ahí no están dejando que el texto hable, sino que están simplemente forzando al texto a que diga algo que no dice. ¿Ya? Porque dice, cuando venga lo perfecto, no el canon, no la Biblia, no la Sagrada Escritura, sino que cuando venga lo perfecto. ¿Ya? Entonces ellos aluden y se afirman en esa parte de que ahí el don de lengua, el don de profecía acabaron porque ya lo perfecto, que es la Biblia, el canon, ya llegó y eso ya cesó. Entonces ahí tenemos también un error cuando nosotros queremos forzar un texto bíblico
para afirmar nuestro pensamiento teológico. El deber de buena exegeta es decir lo que el texto bíblico dice, aunque eso va en contraposición a lo que yo creo doctrinalmente como mi escuela teológica, porque ahí lo que tiene que pesar es el texto bíblico, ¿ya? O, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuál difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Cierto? Siga leyendo. Era 10:24. 25. Dice: más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja Ya, ahí. que entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa explicación? El ojo de una aguja, ¿qué quiere decir? No, lo que pasa es que en las ciudades, cuando llegaba a cierta hora, las puertas principales se cerraban y quedaban dos aberturas como que se le llamaba ojo de aguja, y que el camello tenía que pasar por ahí y no cabía. ¿Han escuchado? ¿Cuál es el problema con eso? Es que el problema de eso es que el camello sí caía, sí pasaban. Con la dura pena, no obviamente con la locura que pasaba en la puerta principal, pero sí pasaban los comerciantes. Pasaban. Esa idea vino después en el siglo XI por el religioso griego llamado Teofilacto. Teofilacto plantó esta idea de que esa puertita el camello no pasaba, pero hay evidencia arqueológica de que sí pasaban, y pasaban de sobra, ¿ya? Entonces aquí lo que Jesús está diciendo es eso. Pero Es una aguja real que usted tiene para coser. Trate de pasar un camello ahí. Es imposible, ¿cierto? Bueno, para nosotros es posible. Si seguimos con el relato, siga el relato, por favor. ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas Listo. las cosas son posibles para Él. Listo. Eso es lo que quería dejar en pie Jesús. Pero Jesús, es ilógico. ¿Cómo vas a pasar? ¿Se va a poder pasar una aguja, o aguja literal, un camello? Bueno, para usted es imposible, pero para Dios No hay nada. no es imposible. Sería ni bien, pero pase más. O hace la aguja más grande, o hace el camello más chico, que pase. Si Él creó todo, de la nada. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Entonces, ahí, si nosotros continuamos el relato, claro, para los hombres es imposible, pero para Dios no es nada imposible. Ese es el punto que quiere marcar Dios. No es que, oye, pero ilógico, no, si lo que te estoy diciendo es que aunque a ti veas algo o resulta algo que sea imposible, para mí no es imposible. Yo caminé sobre el agua, yo resucité a Lázaro, yo voy a resucitar el tercer día. ¿Qué cosa es imposible? Nada. Ese es el punto que quiere marcar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un exégesis, tenemos que hacerlo con la lupa abierta, ¿ya? Ahora, ¿cómo entonces aprendemos a hacer una buena exégesis y evitar al mismo tiempo estos problemitas en el camino? ¿Ya? Un saludo para mi amigo Pastor Héctor Muñoz, que nos dice ahí: se debe entender lo que entendieron los primeros receptores, los receptores originales en su contexto. Exacto. ¿Ya? Muchas gracias, Héctor. Y eso es lo que estamos repasando o viendo ahora, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una correcta exégesis? ¿Ya? Para eso no es necesario, aunque si uno quiere dedicarse a ser profesional en esto, de dedicarse a eso, ¿a qué? A estudiar griego, a estudiar arameo, a estudiar latín también, esos textos, y estudiar muchas otras cosas más, ¿ya? Si uno quiere dedicarse a eso, pero como nosotros no queremos ser profesionales, o no es la carga de ustedes,
no es la carga de ustedes, pero sí un poco la carga mía. No es necesario que conozcan idiomas bíblicos. Es necesario hacer, o sea, es posible hacer una correcta exégesis sin tener todo este vasto conocimiento o esta ardua tarea de estudiar, ¿ya? Solo basta con algo básico. Tener sumo cuidado cuando estamos leyendo. La clave para una buena exégesis y por consiguiente para una lectura más inteligente de la Biblia es aprender a leer con cuidado el texto y hacer preguntas correctas. Nosotros cuando leamos la Biblia debemos hacer preguntas. Preguntarnos. Y por eso no es conveniente, y aquí lo digo con mucha seriedad, no es conveniente que usted día a día se alimente o lea con pancito de vida. No. No sirve. No sirve. No. Eso es cuando usted está recién llegando. Eso sirve como adorno en la casa. Pero ya si usted lleva 5 años, 6 años, 10 años en el Evangelio y todavía en la mañana antes de salir saca un pasito de vida, no, usted está muerto espiritualmente. Usted tiene que dedicar tiempo para leer. Y no leer grandes trozos, sino que leer, repasar, estudiar, leer con cuidado, todo eso. ¿Por qué? Y aquí entramos en una esfera donde nosotros para hacer exégesis debemos entender que hay dos conceptos, áreas básicas. ¿Ah? ¿Será lo que como enseña el trajeron? Leer como un capítulo antes, un capítulo después del texto que están leyendo. Claro, eso es lo que vamos a leer, eso es contexto, pero no necesariamente, sino que el texto que yo estoy leyendo, analizarlo, ver la forma de no leerlo aislado, porque eso pasa con los padres de vida, yo lo leo aislado. Lo estoy leyendo como si fuese un horóscopo, canuto, pero horóscopo. Pero horóscopo, al fin y al cabo, ¿ya? Entonces, dentro de las áreas de la exégesis hay dos áreas, no es única, pero sí la que es importante para nosotros, ¿ya? Que es el contexto literario y el contexto histórico. Hay más o hay otra arista que también se tienen que leer, estudiar, entender, que son relativas al contexto, relativas al contenido, y así un sinfín de cosas, pero el grande rasgo, con un panorama amplio, tenemos que entender esto. La exégesis debemos contemplar en nuestra lectura diaria dos cosas fundamentales. Que el texto que yo estoy leyendo tiene un contexto histórico y tiene un contexto literario. ¿Ya? Esto, la exégesis habla. Estos son nuestros contextos cuando yo estoy leyendo el pasaje bíblico. ¿Ya? Ahora, como es lo obvio de la palabra, el contexto histórico que me habla de la época, de la historia de aquel momento, la cultura del autor, la cultura del escritor, o sea, del lector, perdón, factores geográficos, topográficos, políticos, escenario del autor, la ocasión de por qué se escribió ese libro, la carta, el salmo, porque en los salmos tenemos salmos de júbilo, salmos de enojo, de ira, salmos en momentos lumbre, que estaba David así ya penoso por la muerte de su hijo, pero tenemos otro salmo que David dice, cuenta alabada a Jehová, Salmo 150. Entonces debemos entender el contexto de cuando, por ejemplo, el Salmo 51, cuando David le escribió sobre el perdón de sus pecados, ¿cierto? Devuélveme el gozo de la salvación, le habla David. Entonces debemos entender ese contexto. Entonces es diferente cuando uno conoce el trasfondo, por ejemplo, del profeta Amós, de Oseas, de Isaías, o de Ageo cuando profetizó después del cautiverio, o conocer las expectativas mesiánicas de Israel cuando Juan, el Bautista, y Jesús aparecieron en escena. Cuando apareció Juan y Jesús en escena en esta humanidad, era la nación israelita, pero no eran los mismos israelitas de hace 400 años atrás, en cautiverio.
¿Ya? Entonces, también debemos entender eso. ¿Ya? Por ejemplo, eso nos ayuda a conocer la diferencia, en conocer entre el denario que se ofrecía a los trabajadores en Mateo 20, que era el equivalente en Mateo 20, del 1 al 16, el denario, que era equivalente al trabajo de jornal de un día, o cuestiones más geográficas de la época. ¿Ya? Entonces, eso a un punto de consideración el trasfondo del escritor. ¿Por qué Pablo fue movido a escribir Primera de Corintios? Y de hecho, Segunda de Corintios, algunos eruditos dicen que se escribió primero que Primera de Corintios, ¿ya? Pero ¿qué es lo que motivó a Pablo a escribir Primera de Corintios? ¿Qué motivó a Pablo a escribir? Y algunos casos, y Pablo, el Primera de Corintios y el Segunda de Corintios también dice el por qué él escribe, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué le motivó a Judas a escribir su carta? La pequeña carta universal. Vamos a Judas capítulo 1, versículo 1, y aparte que Judas tiene un puro capítulo. ¿El 1:1? Sí, 1:1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia y paz. Amor sean santificados. Dice: El 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Listo. ¿Cuál es el motivo de escribir esa carta de Judas? ¿Ah? La defensa de la fe. La defensa de la fe. Incluso Judas dice 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándoos que contendáis ardientemente la fe. O sea, la carta, el motivo principal, primario de Judas no era escribir sobre una carta apologética, sino solamente quería escribir algo que él tenía en común de la salvación. Pero le fue necesario, por inspiración divina, a exhortarlos a que combatan ardientemente su fe. Entonces, algunos escritores, algunos libros nos relatan el motivo del cual se originó la carta, pero otros no. Y en esa lectura hay que estar atentos, ¿ya? Ahora, otro punto. La pregunta más importante acerca del contexto histórico tiene que ver con la ocasión y el propósito de cada libro, ¿ya? O cuál era la situación del autor que le hizo hablar o escribir, ¿ya? Y ese trasfondo es que nosotros debemos conocer y saber, ¿ya? Ahora, en el aspecto del contexto literario, eso es lo que quiere decir la mayoría de las personas cuando hablan de leer algo en su contexto, ¿ya? De hecho, esta es la tarea crucial de cada exegeta o de cada aquel que haga exégesis, y la cual nosotros podemos aprender a través del tiempo, y también ahí podemos recurrir a la ayuda de varios expertos. Por ejemplo, para mí, hoy por hoy, uno de los grandes exegetas es Samuel Permillo, ¿ya? El contexto hoy por hoy, ¿ya? Algunos dicen, no, que podéis caer en la falacia de autoridad. O sea, si lo dijo, por ejemplo, si lo dijo Samuel Permillo, para mí tiene autoridad o peso a que lo diga otra persona. Eso se llama, en debate, discusión, no sé cómo calificarlo, falacia de autoridad. No porque lo diga Samuel Permillo quiere decir que sea correcto, y eso está bien. Pero, si lo dice Samuel Permillo, que ha pasado años, tiempo, dedicación, estudió idioma bíblico, que no ha estudiado, que no ha leído, entonces tiene más peso académico y trayectoria que yo. Entonces, es cierto, si él lo dice, no quiere decir que sea verdad al 100%, pero sí tiene una mayor consideración lo que él dice
versus a lo que yo diga, por trayectoria. Incluso aunque yo no comparto muchas cosas con John MacArthur, él por peso, trayectoria, obviamente tiene un plus más que yo, ¿ya? Como dijo un pastor por ahí, el 5% de John MacArthur equivale... Por ejemplo, Steve Lawson, un gran predicador, un gran escritor, muy capo, se mandó esta frase desafortunada. Él dijo, el 5% de John MacArthur equivale a todo lo que... a todo lo que ha hecho el pueblo, lo que hizo John MacArthur, solamente lo que ha hecho John MacArthur, el 5% de lo que ha hecho John MacArthur equivale a todo lo que ha hecho el pueblo evangélico a nivel global. O sea, eso es una frase, desafortunada, ¿ya? Para elogiar a gente, ¿ya? Entonces, yo respeto mucho a Steve Lawson, pero no por eso voy a decirle amén a lo que dijo, pero bueno, espero que se haya arrepentido. Ya, entonces, el contexto literario nos lleva a la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice el autor o por qué lo dice aquí? Y luego, ¿qué dice a continuación y por qué? Ahora, estas preguntas obviamente varían de género a género. Yo no puedo aplicar la misma pregunta a una poesía y a una genealogía. O un discurso legal, por así decirlo, no recuerdo la palabra, cuando se están hablando los estatutos, los mandamientos levíticos para los sacerdotes, ¿ya? Y aquí es donde yo tengo que tener la capacidad de entender, de hacer exégesis, qué quiso decir con lo que dijo, o como dijo Don Francisco, qué dijo lo que dijo, cómo dijo lo que dijo, ¿ya? Por ejemplo, la célebre frase que cuando se le habla a un pastor, no toquéis al ungido, ¿ya? ¿Por qué David dijo eso? Porque era por el peligro de muerte inminente, que querían que matara al rey. Exacto. Cuando estaban escondidos, los súbditos de David y vieron la oportunidad de echar mano a Saúl y de quitarle la vida, David dijo, no toquéis el ungido, fuera de mí, lejos esté de mí de yo quitarle la vida, de matarlo. Pero David nunca tuvo miedo o le tembló la mano de publicar los pecados, confrontar los pecados de Saúl. Nunca le tembló la mano. Lo que David está diciendo de tocar al ungido es quitarle la vida, simplemente eso. Entonces, hoy por hoy esa frase mal intencionada se ocupa hoy para tapar que no se le puede decir absolutamente nada al pastor. Y ni siquiera de repente una palabra de no sé, de ánimo, que de repente igual no, pastores. Otra frase mal equivocada que usted es, el mayor bendice al menor. Y un hermano no puede, yo lo he escuchado, a mí me pasó un par de veces, no puede ir donde el pastor y decirle que Dios le bendiga. Usted está mal, hermano. Sí, porque el mayor bendice al menor y usted es menor que yo. No, cuando nosotros somos pastores no somos mayores, no tenemos mayor rango, no tenemos una mayor unción ante Dios, no. Todo aquel que se consagra para Dios, sea hermano o sea pastor, va a tener el mismo grado de comunión. Entonces son frases mal ocupadas porque se hace una mala exégesis, ¿ya? Y luego, entonces ya, como nos tenemos que dar este viaje al ellos y al entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, ya hice una exégesis, ¿ya? Y voy a la aplicación y voy a aplicar con toda la exégesis que he hecho en mi vida, el estudio de la escritura, y lo traigo al hoy y a la hora. Cuando de golpe fuerte hago la exégesis y entiendo el ello al entonces y no hago otro viaje que tengo que hacer, ¿ya? Que se llama reflexión teológica. No, perdón, este se llama
hermenéutica. El hermenéutica. Voy a escribirlo más acá. ¿Ya? Y dentro de esta hermenéutica de este viaje, como de aquí de la Biblia tengo que ir al ello entonces, para ese viaje tengo que hacer la exégesis, y luego que hago la exégesis tengo que ir a la hermenéutica, aquí tengo que hacer varias herramientas que se llama como reflexión teológica. Reflexión teológica. Si yo hago mi exégesis y de ahí predico al hoy y a la hora sin hacer una hermenéutica, caigo en el error de obligar a la hermana que no puede usar pantalón porque es pecado, que tiene que venir con falda, que no puede cortarse el pelo, que no puede teñirse el pelo, que tiene que ocupar velo en su cabeza, ¿ya? Y caigo en errores que son imperativos, pero para los primeros oyentes, y traigo imperativos anacrónicos para el hoy y a la hora, y pasa a ser una carga pesada, legalista para el oyente, ¿ya? Pero cuando yo hago la reflexión teológica y llego a la hermenéutica, ¿qué es lo que es? Es el paso que yo hago ya. Estudié, extraje el sentido, descubrí el significado original. Ahora, ¿cómo lo aplico al hoy y a la hora? A la predicación. Entonces, tengo todo este base de datos. Tomé el texto, lo descuarticé, analicé su contexto literario, analicé su contexto histórico, descubrí en el significado que tenía esa palabra de estar juntos, o cuando dice que Abraham conoció a Sara, qué significa ese conocer, o cuando Saúl entró a la cueva y dice el escritor, la Reina Valera, y cubrió sus pies, qué significa eso, ¿ya? Ahora, ¿eso qué mensaje tiene para mí ahora? Todo eso ya descubrí el significado original del texto, ahora ¿cómo lo interpreto? Y la herramienta por excelencia para poder interpretar y traer el mensaje ahora es la hermenéutica, donde ahí tenemos hay que hacer una reflexión teológica, ¿ya? Reflexionar el texto. ¿Qué es lo que se aplica? ¿Qué no se aplica hoy por hoy? ¿Cuál es el sentido del texto para mí, para mis oyentes? Y de ahí yo paso el colador, la exégesis, lo paso por la hermenéutica para traerle la aplicación, ¿ya? ¿Ya? Esta parte la vamos a ver más en profundidad el próximo martes, Dios mediante, ¿ya? La hermenéutica. Pero ya más o menos vamos entendiendo que de agarrar la Biblia y traerla a nuestro contexto no es tan fácil. Hay que hacer un buen viaje. Y para eso no es algo pesado. Hay que dedicar tiempo. Sí, hay que dedicar tiempo a leerlo con cuidado, ¿ya? Leer, detenerse, ver, anotar, escribir, ¿ya? Y hasta aquí aún no hemos dado la recomendación de buscar otros libros, que después sí lo vamos a hacer. Por ejemplo, cuando hay pasajes más oscuros, más difíciles, ir a buscar a otros libros, a otros autores, apoyarnos de la gracia de Dios que le ha dado a otras personas como Samuel Peremillo para entender a mayor profundidad y gastar años para poder escribir esos libros, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamos? No era solo como lo que tenía yo entendido que era una buena hermenéutica, sino que hay que tener también una buena exégesis. Es que para tener una correcta hermenéutica hay que tener una correcta exégesis. Y eso es lo que de repente no... Como que se ha manoseado como harto la palabra la hermenéutica, pero no se ha explicado la importancia que tenía la exégesis, ¿cierto? Claro. Es que si no, por ejemplo, cuando vimos el pasaje de ahí que dice en 1 Corintios 13, cuando venga lo perfecto, acabará, ¿cierto? Ya, ahí lo
los hermanos cesacionistas, cuando hacen alusión que eso es al canon bíblico de la Biblia, no hacen exégesis. Hacen, se llama esto, exégesis. O sea, en la exégesis yo extraigo y la exégesis yo introduzco. Ya. ¿Ya? Entonces ahí cuando se hace, y muchas veces cuando se predica, por ejemplo, no toquéis el ungido. O sea, hay más Exégesis que exégesis. Cuando se dice, no toqué el ungido, exégesis. Por ejemplo, la mujer adúltera que fue pillada y la fue llevada ante la planta de Jesús y Jesús la perdonó, ¿es María Magdalena? No. La exégesis dice que esa mujer no es María Magdalena. Ahí yo estoy haciendo exégesis. Porque estoy diciendo algo al texto que no me está diciendo. ¿Ya? ¿Qué otro pasaje más? Bueno, ahora ya se me han ido varios. Pero cuando nosotros decimos algo que el texto no lo dice, estamos violando el texto bíblico. Es como de decir también que dicen que la salvación es por obras. Están agregándole. ¿Por qué no? En el recorrido bíblico que hemos hecho en ningún lado tiene sustento eso. A ver, de la postura calvinista y arminiana se centran en la base de que la salvación es por gracia. Tanto arminiano como arminio, no los calvinistas, porque muchas veces si hoy día resucitara Calvino y viera a los seguidores de Calvino, diría, eso no lo enseñé yo, eso lo sacaron ellos. A mí no me representan. ¿Ya? A mí no me representan, ellos quizá a otro Calvino, pero yo no. Pero si uno estudia la institución de la religión cristiana de Calvino, si uno estudia los manuscritos de Arminio, los dos sientan la base en que la salvación es por gracia. De ahí parte. De ahí nacen otras aristas de salvo siempre salvo, que algunos han acuñado, que Juan Calvino nunca dijo salvo siempre salvo, pero de ahí Juan Calvino se desprende a que la seguridad de la salvación nunca se pierde, y Arminio sale y desprende la rama de que la salvación sí se puede llegar a perder. Pero ninguno de los dos dice que la salvación es por obra, sino que es por gracia. Se recibe por gracia, de ahí parte el problema de ambos dos. Se recibe por gracia. Ahora, ¿cómo se mantiene? Pero la salvación es por gracia. Y hay algunos que interpretan que la salvación es por obra. Que mantener la salvación de verdad que viene de Jesús. Hoy estamos todos sanados. Sí, si fuera pero si usted escuchara que estaba estudiando y leyendo varios escritos, si usted escuchara el argumento de las personas, de los pastores y respetados pastores que dicen que la salvación se puede perder, yo creo que más de algunos principios le harían duda. Pero vamos, ese es el tema cuando nos toque hablar sobre ese tema. ¿Ya? Entonces, para nosotros poder estudiar, entender lo que vamos a adentrarnos ahora, ya que son las doctrinas bíblicas, que vamos a hablar sobre teología propia, cristología, neumatología, angelología, soteriología, hamarteología, todo lo que termine en logía, es necesario entender, primeramente, y también el tema bíblico, de entender el cuidado y el trasfondo de por qué nosotros tenemos que estudiar la Biblia a cabalidad y tomar tiempo para estudiarla. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita para Yarna, para Yamín y para Isaac. La Biblia fue escrita primeramente para los primeros oyentes. En la gracia soberana y la providencia de Dios, esas palabras que le escribió a los primeros oyentes en Roma a través de la boca de Pablo, también nos sirven para nosotros. ¿Ya? Amén. Amén. Bien. ¿Alguna duda, consulta? Bien, ya estamos en la hora ya. Voy a invitarlo a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial,
Y gracias te damos por esta hora, mi Dios amado, que usted nos ha permitido poder reunirnos, Padre Celestial, para empezar un nuevo ciclo de estudios, mi Dios amado, en el cual vamos a adentrarnos en este mundo apasionado, mi Dios amado, de estudiar tu palabra, mi Dios amado. Estudiarla por segmento, por tópico, Padre Celestial, que son las doctrinas que usted ha dejado en la Carta Magna para nosotros, que es la Biblia. Mi Dios amado, ayuden a poder entenderla, Padre Celestial. Que no entre en nosotros el afán, el orgullo, mi Dios amado, de estudiarla, Padre Celestial, para poder deslumbrar a otros cuánto sabemos, sino que simplemente queremos estudiarla para conocerte más a ti. Amén, así es. Queremos estudiarla, Padre Celestial, para tener un mejor conocimiento de ti, mi Dios amado. Mi Dios eterno, que tu Santo Espíritu sea ayudándonos cada día, mi Dios amado, a tener esta pasión, esta devoción de poder estudiar y meditar en tu palabra. Amén. Mi Dios eterno, gracias te damos por todo, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Amén.